Hola amigos, hoy os traigo un pan de leche de molde, muy blandito, muy tierno y tremendamente esponjoso, con sabor parecido al pan de molde de Bimbo, pero muchísimo más bueno. Un pan ideal para los desayunos y meriendas. La receta de este espectacular pan de leche es de Nitze Villapol, una destacada escritora de libros de cocina y presentadora de televisión. Nitze estuvo al frente del programa más antiguo de la historia de televisión cubana, Cocina al Minuto, ni más ni menos que 49 años. El pan de leche de Nitze sale impresionante. Fíjate de lo tierno que es, me cuesta cortarlo, y eso que tengo cuchillos de pan relativamente buenos. Una tostada de este maravilloso pan sube muchísimo el ánimo y ayuda a levantarse de la cama por la mañana. Para preparar el pan vas a necesitar los siguientes ingredientes. Harina de fuerza es harina apta para hacer pan y bollos. Una harina con 10,5-11% de proteínas te sirve. Esta información encontrarás en el paquete de la harina. En un caso pon la leche y llévala a ebullición. Pon mayor cantidad de la necesaria porque la leche al hervir se evapora. Con la leche hervida, la masa queda mejor. Cuando rompa a hervir, hiérvela 1 minuto. Apaga el fuego, tápala y deja que se enfríe hasta los 40 grados Celsius. En un vaso pon 60 gramos de agua templada. Añade el azúcar. Añade la levadura. Puedes usar tanto la fresca como la seca. Remueve hasta que se diluya la levadura. Deja la solución en reposo unos 10 minutos para que se active la levadura. En el recipiente grande vierte 185 gramos de leche. Añade la manteca. En la receta se recomienda usar la manteca vegetal tipo Crisco, que aporta al pan una esponjosidad y sabor únicos. La manteca vegetal fue creada para sustituir la manteca de cerdo. Así que si no tienes la manteca vegetal, puedes utilizar la de cerdo. Y si no, usa la mantequilla o el aceite, aunque el resultado será distinto. Añade la sal. Añade el agua restante fría. Tamiza 180 gramos de harina. Con ayuda de una batidora, bate hasta que desaparezcan los grumos. Añade la solución de la levadura. Tamiza la harina restante. Con ayuda de una cuchara remueve muy bien. Tapa el recipiente y deja la masa en reposo unos 20 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina. Vuelca la masa sobre la mesa limpia y seca. Amásala hasta que se vuelva lisa y elástica.
He tardado en amasar la masa 13 minutos. Tú puedes tardar más tiempo o menos, según la habilidad que tengas para el amasado. Unta el recipiente con pequeña cantidad de aceite. Pon dentro la masa y cierra el recipiente. Deja la masa en reposo 30 minutos. Pasado tiempo, amasa la masa. Deshínchala muy bien. Mete la masa en la nevera durante 2 horas. Es para que el sabor del pan sea más rico, más maduro. Unta el molde con la mantequilla. Saca la masa de la nevera. Vuelca la masa sobre la mesa limpia y seca y amásala 1 minuto para deshincharla. Déjala en reposo unos 10 minutos para que se relaje. Estira la masa en rectángulo. Pincha la masa con un tenedor para quitar posibles burbujas. La miga de este pan no debe de tener alvéolos grandes. Enrolla la masa. Pon dentro del molde. Tápalo con un trozo de film transparente enharinado. Deja que suba duplicando su tamaño. Cuando falten 20 minutos para que termine el levado, enciende el horno a 190 grados con calor solo de abajo. En el fondo del horno pon una bandeja para echar el agua. A 20 grados mi pan tardó en subir 1 hora y 40 minutos. No te guíes solo por el tiempo. Compara la temperatura que tengas en casa con la que indico. A temperatura más alta, el pan subirá antes y viceversa. Pulveriza el pan con agua. Mételo dentro del horno. En el fondo del horno echa un vaso de agua hirviendo. Hornea el pan 35-40 minutos o hasta que quede como a ti te gusta. Si tu horno calienta más por un lado que por otro, cuando haya cogido color, gíralo a 180 grados. Saca el pan del horno. Ponlo sobre una rejilla para que se enfríe y termine de cocerse. Lo puedes conservar en una bolsa o cortarlo en rebanadas y congelar.
Si te ha gustado el vídeo, compártelo en las redes sociales con tus amigos y suscríbete a mi canal. Es gratis. Hasta la próxima.